9:33. Seguimos con más aquí en A Tu Salud, la revista. En Salud Mental y Bienestar está con nosotros Jason Ochoa, psicólogo clínico, neuropsicólogo infantil, terapeuta cognitivo-conductual, miembro directivo del Colegio Venezolano de Neuropsicofarmacología y profesor de Ciencias del Comportamiento de la Universidad Metropolitana. Junto a él vamos a conversar sobre cómo vive un adulto con trastorno del espectro autista. Un tema interesante y muy apropiado porque ciertamente nos enfocamos en la infancia, dándole herramientas a los papás y conocimiento a la comunidad de este tipo de condición para que las personas con la condición se inserten de una manera más productiva y natural a la sociedad y comprendamos que hay diferencias que nos hacen Ujú. especiales a todos. Pero ¿qué pasa con ese adulto dentro del espectro? Bienvenido. Gracias, María Laura, sobre todo por visibilizar estos temas que son importantes. Antes hablábamos del autismo y nos referíamos a los niños, antes era un diagnóstico que estaba reservado para la niñez, pero a medida que fueron creciendo esos niños, esas características que los de alguna manera definen, que son alteraciones en la comunicación y alteraciones sociales, entre otras cosas, persistieron. Entonces, persistieron en la adolescencia, persistieron en la adultez y ya los temas que eran pediátricos, ya los temas que eran de interés para la infancia, ya eran otra cosa, ya se trataba del tema laboral, el tema vocacional también, que está dentro de ese laboral a veces, las relaciones de pareja y qué pasa cuando se casan, porque también muchas veces hablamos del trastorno del espectro autista y nos referimos al que tiene mayor grado de compromiso. Él tiene distintos grados, que es el uno, el 2 y el 3 y estamos acostumbrados a pensar en el autismo como ese individuo que tiene gran compromiso para hablar o para expresarse, pero hay algunos que no, hay algunos que hablan, hay algunos que conversan, que también tienen matrimonios, que se divorcian, que tienen trabajos y empiezan a tener complicaciones como cualquier otro sumado a su condición. ¿Y qué recomiendas tú precisamente? Porque se supone, repito, mientras que ese muchacho está muy cuidado y en su casa, pues todo bien, está papá y mamá para servir de apoyo y ayudarle a vivir de la mejor manera y la más normal posible. Pero cuando comienza la adolescencia, que las hormonas, igual como en cualquier otro ser humano, se comienzan a alborotar y a transformar tu conducta y a marcar otras necesidades, o cuando ya tienes que ir a la universidad, donde se Ujú. supone que eres un adulto, o cuando tienes que buscar trabajo. ¿Cómo informas tú a esa persona que te está entrevistando que tienes una condición, pero que eso no te incapacita para hacer un trabajo, solamente tú tienes un modo de relacionamiento diferente, ¿no? Así. A ver, dígame qué debemos hacer. Son Lo- muchas Son preguntas muchas en preguntas, poco tiempo, pero más o menos. pero siempre va de la mano de la psicoeducación. Y el primer Ajá. paso es educar a la familia y a ese individuo Y de a la sus sociedad, características. Pero, porque yo, por ejemplo, repito, ujú, y perdona, ya no te voy a interrumpir más, pero yo tuve trabajando conmigo a alguien dentro del espectro y bien puesto en una posición muy específica, era el mejor trabajador de la ujú, empresa. ujú. Fíjate que una vez que o sea, vamos como por moléculas, átomos, entonces entrenamos al individuo, a la familia, y esa familia dentro del proceso educativo se lleva como esa semilla de poder educar y Ujú, poder contextualizar ese medio que a veces ignora que ya los autistas no era como que, bueno, las personas regulares y las especiales, ¿no? Ya una de mm. cada 36 personas tiene autismo y se está quedando ya pequeña esa estadística. Entonces, en tu ambiente laboral, en la universidad, en el supermercado en el que compras las cosas, en el que en todos lugares en los que estés puede haber una persona con una condición del neurodesarrollo. Entonces, lo primero es visibilizar que estos individuos son fallas en la comunicación y a veces con sus intereses, pero eso no quiere decir que no puedan desarrollar una actividad Claro. laboral. Siempre se Insisto, hacen son muy evaluaciones, eficientes. son muy eficientes, sobre todo cuando se detecta ese perfil de fortalezas y debilidades. Por Mm. eso hacemos evaluaciones. A ver, recomendaciones, porque, repito, estamos acostumbrados a hablar hasta cierta edad, pero ¿qué podemos hacer bien? Educadores, entorno, familia, papá y mamá, con respecto a esta persona con esta condición. ¿En dónde deberíamos poner el foco precisamente para asegurar esa adultez más cómoda?
en las actividades de la vida diaria, en lo funcional. Por ejemplo, Ujú. en mi centro, en CIPEC, tenemos un instrumento que valora el nivel vocacional y funcional de los adultos para hacer esa transición a la vida adulta, para poder ganar independencia, autonomía y revisar, bueno, puedo funcionar en estos aspectos, porque incluso las personas que tienen mayor compromiso pueden desarrollar algunas habilidades y algunas actividades que les permitan ser funcionales y trabajar, pero viene de la mano primero de esa evaluación. Esa evaluación determina con distintos perfiles cognitivos, porque a veces también la complicación la tenemos cuando marchan con problemas intelectuales. Y cuando hay muchos problemas intelectuales, de repente vamos aterrizando un poco o bajando ese nivel de exigencia, pero siempre hay algo que se puede hacer. Sí, bueno, hay instituciones que incluso se están preocupando precisamente desde hace rato sobre eso, o sea, qué pasa con ese adulto con autista y quién lo cuida, porque hay unos que sí Ujú, ameritan de cuidado y no son para nada funcionales, y por eso Autismo Dejando Huella está haciendo una labor espectacular que todos ujú. deberíamos apoyar. Sí, que todos estamos conectados, Autismo en Voz Alta, CIPEG, Autismo Dejando Huellas, Sovenia, son instituciones que Cada una con un trabajan, foco en un área, ¿no? así es, Pero igual todas tienen el foco en todo. por ejemplo, en CIPEC trabajamos con adultos que tienen un nivel de funcionamiento grado uno, Correcto. que a veces pasan por incluso invisibles, los llamamos por ahí, porque son adultos que tienen 23, 24 años y no se diagnostican porque Eso no te se iba a decir, yo detectan. conozco a uno que lo diagnosticaron a los 25, 26 años y su vida cambió porque Es entendió así. todo lo difícil que había sido para él, su bachillerato, inclusive conseguir trabajo, aunque es muy funcional y bueno, obviamente su historia es un testimonio espectacular, pero él precisamente daba su testimonio para llevar a las personas a un diagnóstico temprano de esos autistas grado uno Ujú. que tú bien estás mencionando. Se terminó el tiempo, vamos a dar rápidamente redes sociales. Centro CIPEC con pura C, Centro CIPEC y doble C al final. Allí realizamos evaluaciones durante todo el ciclo vital y también con adultos. Bueno, muchísimas gracias a nuestro invitado, Jason Ochoa, psicólogo clínico, neuropsicólogo infantil, terapeuta cognitivo-conductual. Hablamos de cómo vive un adulto con trastorno del espectro autista. Ya volvemos.